Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano, Movimiento Naranja. Yo lo he resumido en 3 palabras. Lucha por el espacio. Ese es nuestro programa, la lucha por el espacio. La lucha por el espacio político, porque actualmente una sola familia controla el poder, todo el poder en la Magdalena Contreras. Las demás agrupaciones políticas y sociales están condenadas a ser reprimidas. Entonces yo lo que quiero es abrir ese espacio para que todas las expresiones ideológicas florezcan, que todo mundo pueda actuar conforme a sus ideales, conforme a su ideología, que los partidos políticos tengan esa oportunidad, todos tengan el suelo parejo, como se dice, sin trampas, que todo mundo haga lo que tenga que hacer, que todas las asociaciones civiles puedan ofrecer mejor servicio a la sociedad. Ese es el espacio político por el que yo creo debemos luchar. Un espacio donde quepamos todos y no solamente una familia. El espacio físico. Nuestra delegación es una delegación que se encuentra entre montañas, con una topografía muy difícil, las vialidades son imposibles y no hay gobierno que se preocupe por ello. Entonces, uno de los principales problemas a atacar es de las vialidades, pero no con ilusiones vanas electoreras de que voy a crear un teleférico y voy a crear el metro, no sé qué cosas, no, con cosas muy sencillas. Una de ellas es que haya gobierno, que se meta en orden en las calles de la Magdalena Contreras. Hay callecitas donde hay carros estacionados de un lado y del otro, y no hay quien les ponga un alto. Hay gente que se sale de sus comercios y se establecen en la banqueta y los peatones tienen que bajar a la carretera para poder seguir su camino. No hay gobierno. Entonces necesitamos meter orden, pero ese orden no es coercitivo, es un orden que va a ser un orden pactado con la gente, con los que tienen esos problemas. ¿Y qué es lo que estamos nosotros ofreciendo como alternativa? Los espacios. Hay que buscar espacios para estacionamientos, porque ¿dónde vamos a poner los carros que vamos a quitar de la acera? En estacionamientos, ¿no? Entonces hay que buscar esa posibilidad con la participación de la sociedad para darle robustez a esta idea. Pero también necesitamos un transporte público más eficiente, más seguro, ¿no? Entonces hay que hablar con todas las rutas de peceros, con los taxis, hay que meter en orden también los taxis piratas, ¿no? Hay que ver de qué manera nos articulamos con la CETRAVI para dar respuestas efectivas y eficientes a los ciudadanos de la Magdalena Contreras. Tenemos que incentivar el uso de otro tipo de transportes. Entonces hay que aprovechar bien la ciclovía, hay que hacer conexiones con la ciclovía para aquellos que acostumbran a trasladarse en ese tipo de transporte, pues tengan esa oportunidad. Hay que ver otras alternativas peatonales. A lo mejor hay que hacer algunos pasajes peatonales en determinados puntos de la delegación. Entonces para ello se tiene que contar con un estudio de ingeniería vial de inmediato. Al siguiente día de que nosotros recibamos nuestra constancia de mayoría, vamos a presentarnos a la jefatura delegacional para empezar a ver la cuestión de la transición, y ahí le voy a solicitar que se aparte presupuesto inmediato para que se contrate los servicios de especialistas en ingeniería vial y en urbanización. También tenemos que ver el futuro de la delegación. Para ello tendremos que acudir a gente, a investigadores, a personas que saben acerca del desarrollo urbano, ¿no? A urbanistas que tengan ese reconocimiento incluso mundial, para que nos ayuden a pensar en esta delegación no para 3 años, no para 3 o 4 generaciones posteriores.
Entonces necesitamos ser muy responsables a la hora de impulsar proyectos urbanísticos. Yo sé que hacen falta en la Magdalena Contreras, pues desde mercados, desde centros de desarrollo, de recreación de los jóvenes, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a poner mucho énfasis. Y el otro espacio que hace falta es el espacio social. Los jóvenes en la actualidad de la Magdalena Contreras están muy abandonados. Ahorita los traen de golpeadores. Los señores que administran actualmente la delegación Magdalena Contreras hacen banditas para agredir a las campañas de los demás candidatos o para agredir a quienes no están de acuerdo con el gobierno. A esos jóvenes los vamos a rescatar del vandalismo, vamos a darles empleo, pero también los vamos a ver de una manera integral, o sea, recreo, cultura, recreación, salud. Por ejemplo, tenemos el caso del año pasado, más de 15,000 jóvenes resultaron embarazadas, jóvenes menores de 16 años, o sea, embarazos inesperados. Entonces no hay políticas públicas para atacar este problema y nosotros vamos a impulsar esas políticas, ¿no? Para orientar desde el punto de vista de la educación sexual, de la educación general, ¿no? A estas personas, a toda la comunidad adolescente, de que se cuide. El autocuidado de la salud es muy importante, ¿no? Tenemos muchos jóvenes alcohólicos, más que drogadictos tenemos alcohólicos. Entonces hay que impulsar programas de prevención, de atención y de rehabilitación. Entonces para ello tenemos que impulsar la construcción de un centro de integración juvenil que dé esa oferta a los jóvenes de recreación, de cultura, de educación y de atención a la salud y de rehabilitación en los casos extremos. Tenemos pensados algunos espacios, ¿no? Pero tenemos que consensarlo con la gente porque cada obra pública que se plantea genera problemas. Unos están de acuerdo y otros no. Siempre ha sido así. Entonces tenemos que consensar cualquier cosa que se vaya a hacer. En cuanto a obras de infraestructura, recientemente se generó una gran revuelta por el asunto del agua, que dicen que se la van a llevar para otro lado y que no sé qué. Y esto porque no se consulta a la gente, no se le informa. Tenemos que empezar por ahí. Cada proyecto que se vaya a hacer, tenemos que hacerlo de la mano con los ciudadanos afectados. Entonces tenemos efectivamente tuberías muy viejas de 60, 70 años que hay que relevar, ¿no? Además peligrosas porque son tuberías de plomo. Entonces, lo que hay que hacer es cambiarlas por tuberías adecuadas al momento y hay que hacerlo pero bien. Entonces también tenemos que aprovechar el agua que se está tirando del río de la Magdalena, que es agua ya muy sucia, porque muchos drenajes van a dar al río. Nosotros hicimos en el año 2000 dos plantas de tratamiento de agua residual. No sé por qué destruyeron una, pero vamos a hacer nuevamente otra, por lo menos, otras dos plantas de tratamiento que traten el agua del río de la Magdalena y la regresen al río, y una parte vamos a tratar de que llegue a una potabilizadora que vamos a construir. En esa potabilizadora se va a terminar de limpiar el agua. En las plantas de tratamiento llegamos a limpiar el agua en un 99%, pero no era todavía agua potable. Para hacerla potable nos faltaba un 1%, entonces nos faltaba una potabilizadora. Hay que hacer la potabilizadora para también aliviar los problemas que padece nuestra delegación. De las plantas de tratamiento se puede sacar agua para los jardines, ¿no?, de la delegación. Entonces, un uso adecuado e inteligente de los recursos hídricos nos puede dar satisfacción a todos los contrerenses. Entonces, ese es un punto muy importante de la gestión que pretendo impulsar. En cuanto a los espacios sociales, yo quiero rescatar la mayor cantidad de espacios que hay ahorita disponibles para jardines, para espacios deportivos, recreativos, para los niños, para la tercera edad, para que en las tardes domingueras los jóvenes, las personas de tercera edad, la gente con discapacidad pueda convivir en espacios, ¿no?, en espacios que sean realmente humanos,
que sean amigables, ¿no? Para ello se tienen que hacer los accesos correspondientes para las personas con discapacidad, no solamente ahí, sino en todos los edificios públicos de la delegación. Las personas con discapacidad no son personas especiales ni fenómenos, no, son seres humanos que tienen derechos. Por eso no les llamo discapacitados, son personas con discapacidad. Entonces lo que hay que hacer es darle la oportunidad de desarrollo, de educación, de salud, de recreación, todo lo que estamos planteando para los demás, lo mismo para ellos. Por ejemplo, los que tienen la discapacidad visual, pues a veces no tienen sistema braille ni computadoras para poder trabajar en sus condiciones. Nosotros tenemos la obligación de ver la población que hay con diferentes tipos de discapacidad y atenderlos en ese aspecto de la educación, de la salud, de la cultura y de la recreación, ¿no? Yo me acuerdo que en el 2000 compramos un vehículo, un microbús adaptado especialmente para personas con discapacidad y atendimos en lo posible a ese problema, ¿no? Entonces, hoy me planteo también que en cada colonia popular haya clínicas geriátricas, clínicas para diabéticos y para personas con discapacidad. Para diabéticos, ¿por qué? Porque tenemos una población con un alto porcentaje de este padecimiento. Entonces lo que hay que hacer es impulsar también programas de orientación en salud nutricional. Entonces en esos espacios se puede llevar a cabo esta política pública. Para ello, ¿qué me planteo? Miren, por un lado está la jurisdicción sanitaria del gobierno del Distrito Federal y por el otro los centros de salud de las delegaciones. Y cada quien trabaja por su lado. Lo que yo planteo es juntar esas dos instancias, coordinarlas bien y todos sus recursos canalizarlos en programas específicos de los que estoy mencionando, ¿no? Entonces, en este espectro tendremos la salud asegurada para los jóvenes, niños, adultos mayores y población en general. O sea, esa es una preocupación que a mí me tiene con pendiente, de que haya abandono hacia este tipo de problemas. Bueno, en cuanto a esto, en términos generales del programa de gobierno, que ya se tendría que ir viendo punto por punto, lugar por lugar, cómo vamos a implementar nuestro programa. Y en cuanto a la forma de gobierno, transparencia, rendición de cuentas, ¿no? Nada de que vamos a ocultar la información. Nosotros vamos a hacer una casa de cristal, que todo el mundo nos vea, ¿no? Y así todos los funcionarios tendrán que cuidarse de no hacer mal uso de la posibilidad que tienen de servir. Por eso también planteo que hay que tener mucha comunicación con la gente en cuanto a giras, en cuanto al gobierno en la plaza, ¿no? Donde vamos a atender directamente a la población, y en cuanto a las audiencias. A veces no es literalmente posible atender a todos, porque no me da el tiempo, pero sí delegar en funcionarios responsables que tengan la capacidad de resolver. Y si no resuelven, pues estamos mal. Yo no planteo amenazar a los funcionarios, no, de que o cumplen o si no en 6 meses los corro. No. Yo voy a tener mucho cuidado en cómo conformar el gobierno. ¿Cómo pretendo conformar este gobierno? Con 4 vertientes. Una de ellas es el gobierno de ciudadanos. Para ello estoy impulsando el Consejo Consultivo por el Buen Gobierno en plena campaña. Todos aquellos y aquellas que han llegado a la campaña tienen propuestas y ya nos las están haciendo llegar. Propuestas de políticas públicas, pero también propuestas de gente que tiene capacidad, ingenieros, doctores, abogados, etcétera, que dicen, es que yo no he recibido una oportunidad para demostrar mi capacidad de servir. Bueno, pues aquí por tu currículum, vamos a ver. Entonces, también lo que quiero es que me den propuestas de mecanismos para integración de gobierno. Bien, esta parte de los ciudadanos, al concluir, nosotros al 8 de junio ya sabemos que ganamos, ¿no? Y entonces
la siguiente tarea es organizar un congreso ciudadano en la Magdalena Contreras. Y ese congreso ciudadano va a llevar las resoluciones que se tomaron del Consejo Consultivo que se hizo en la campaña. Ahí se va a discutir, esos van a ser los documentos base de discusión. Pero entonces vamos a ampliar la convocatoria a todos, incluso a los que perdieron, entre comillas, porque creo que la mayoría de los candidatos a jefes delegacionales en la Magdalena Contreras tienen muy buenos proyectos y muy buenos candidatos. Entonces yo lo que digo, pues ¿cómo se va a desperdiciar todo ello? Ellos van a recoger o están recogiendo en plena campaña propuestas de programa, etcétera, que se van a perder. ¿Por qué no en el Congreso Ciudadano que lleguen ahí las propuestas, incluso de personas, ¿no? No me importa que sean de cualquier partido. Lo básico es que sean ciudadanos. Entonces, de ahí va a salir una propuesta de funcionarios para integrar al gobierno nuevo del Movimiento Ciudadano. La otra vertiente, esta es una vertiente, la del gobierno de los ciudadanos. La otra, la de los partidos. Hay muchos militantes, sobre todo del PRD, que ya han manifestado que van a ir conmigo, ¿no? Que van a estar en la lucha por transformar esta delegación y en contra de la corrupción del actual gobierno. Entonces muchos de ellos tienen sus propios mecanismos y estructuras y a ellos también se les exige que sus representantes sean considerados. Entonces yo tengo la obligación de ver quienes nos apoyen, no solamente del PRD, también hay del PRI, muy pocos del PAN, ¿no? Pero sí los hay. Pues ellos también tendrían que ser considerados en el gobierno próximo, en la estructura del gobierno, ¿no? La tercera es la que tiene que ver con los trabajadores de la delegación. Los trabajadores, aquellos que han sido sometidos ahora bajo amenazas, van a tener la oportunidad de tener un congreso también de trabajadores donde expresen todas sus carencias, todas sus propuestas y también propuestas de personas que podrían formar parte del gobierno. Entonces, una parte de los trabajadores de la delegación La Magdalena Contreras van a pasar a formar parte del gobierno. Entonces ya tenemos ciudadanos, gente de partido y trabajadores. Y la cuarta es el Movimiento Ciudadano. Sin el Movimiento Ciudadano nosotros no estuviéramos aquí en la lucha por esta utopía de seguir adelante por los grandes valores de la humanidad. Entonces es justo que también los compañeros del Movimiento Ciudadano integren parte del gobierno. Entonces con esas 4 vertientes se va a formar un gobierno de ciudadanos. Por eso es que yo digo gobierno de todos con gente como tú. El único requisito en este gobierno es que haya un compromiso real con los ciudadanos de Contreras. Y yo buscaré y me comprometo a que la mayoría de los funcionarios de la Magdalena Contreras sean de la Magdalena Contreras, porque actualmente el 20% de los gobernantes de Contreras son de Contreras, el 80% son de fuera, ¿no? Tenemos gente del Estado de México, tenemos como si no tuviéramos capacidad nosotros de dirigirnos, tenemos de la Cuauhtémoc, de Tlalpan, del centro, etcétera, de todos lados, y yo no estoy en contra de ello, siempre y cuando en Contreras no tengamos en el mercado laboral la capacidad para asumir puestos de mando. Y yo no creo eso, porque yo conozco Contreras. Y sé que aquí hay capacidad de dirección, hay gente comprometida, ¿no? Donde no haya, pues bueno, tendremos que recurrir a otros lados. Tampoco somos chauvinistas, ¿no? Pero yo creo que la mayoría del gobierno de la Magdalena Contreras debe ser de contrerenses. Entonces, pues, a grosso modo, ese sería mi plan de gobierno. Movimiento Naranja.